¿cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira, Y están en el canal del Evangelio. Le damos las gracias por estar con nosotros en este programa especial. Hoy día tenemos un programa bien especial. Bien especial y bien Delicado, ¿verdad? delicado. Vamos a ponerlo de esa manera. Claro, es un programa delicado en el sentido de que el apóstol Pablo dijo: me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Y la verdad a veces ofende. Primero queremos decirte el tema que vamos a tratar hoy día, como ya lo hemos anunciado, es: ¿puede una mujer ser pastora? Estamos hablando de pastora de la iglesia local como la cabeza de la iglesia. Este programa está pregrabado, nosotros estamos aquí en el chat ahora actualmente. Entonces, todo el mundo está bienvenido para poner comentarios, para participar. Obviamente pedimos un espíritu en amor, o sea, siguiendo la verdad en amor. Así es. No queremos comentarios que, o sea, no queremos ofender a nadie en el sentido de crear una contienda, aunque a veces la verdad trae este tipo de contiendas. Judas dice: contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pero también el apóstol Pablo dice: el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable. O sea, contiende sin ser contencioso, como que parece una contradicción, pero sí se puede cuando se ha guiado por el Espíritu del Señor. Antes de comenzar, ¿qué tal si hacemos una oración? Me parece muy ¿cierto? bien. Yo creo que es lo mejor. Claro que sí. Porque no queremos imponer una verdad, sino que queremos que la verdad nos hable, que es la palabra del Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias en este momento por el honor que nos das de poder compartir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad que es tu palabra y que por sobre todo tu nombre sea glorificado y exaltado a través de la Escritura. No solamente sola Escritura, pero toda la Escritura, toda la palabra de Dios. Y oramos que este programa, el programa de hoy, pueda ser de bendición para la vida de muchos que han tenido esta pregunta, muchos que están luchando con esta pregunta, y muchos que también van a ceder, a someterse al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cómo comenzó todo? Bien, quiero contar un poquito cómo llegamos nosotros a esta conclusión de si hay pastora, si es bíblico tener pastora. Bueno, primero yo recibí una llamada preguntándome el tema, ¿cierto? El mes pasado. Anteriormente también otra hermana me había hecho la pregunta referente a si era bíblico ser pastora. O sea, yo estos últimos 6 meses o último año he lidiado con el tema. Sí. La verdad que sin entrar a ahondar mucho, los que conocen nuestra enseñanza, nuestro ministerio, saben que hace 2 años y algo, 2 años y 4 meses dimos un vuelco poco a poco en lo que es la doctrina y salimos de la doctrina de error y empezamos a caminar. El Señor nos trajo lentamente hacia lo que es la sana doctrina. Una cosa que yo no quería salir. De hecho, en ese instante, bueno, aunque mi esposa nunca ha predicado, pero estábamos actuando como pastores de lo que en ese instante teníamos como la Iglesia Bíblica Generación de Gracia. Así es. Y entonces, ¿pero qué es lo que sucedió? Que en el año 2017 creo que fue, por ahí por octubre, noviembre, yo leí un texto, Mateo 8, verso 17, donde decía que Él había sanado a todos, ¿verdad? Para que se cumpliera lo que estaba escrito por el profeta cuando Él anunció que Él tomó nuestras enfermedades. Entonces, lo primero que me pasó, y este no es el tema, lo vamos a tratar la próxima semana, Así. pero me di cuenta que Jesús estaba vivo cuando se cumplió. Es decir, Isaías 53:4, Él estaba vivo. No fue a la cruz, lo cual me desarmó mi doctrina, ¿verdad? El Evangelio de la Prosperidad. Que fue la cruz que Él se llevó la Claro, la obra completa, que es parte de lo que es el Evangelio de la Prosperidad, que Jesús fue a la cruz para sanarnos. Entonces yo me hice la pregunta, ¿pero cómo? O sea, Jesús estaba vivo. Y entonces, ¿cómo es que se cumplió si Él estaba vivo cuando yo predico que es la cruz? Entonces empecé a hacerme preguntas, bueno, ¿cómo es que Él está vivo para sanar? ¿Cómo es que no está en la cruz? O sea, entonces la obra completa, Hechos 10:38, Él fue ungido por Dios, anduvo haciendo bien y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. O sea, Él sanó cuando Él estaba vivo, no cuando fue a la cruz. Entonces, empecé a estudiar a Isaías y me di cuenta que el contexto no venía hablando de sanidad física. El verso 5, 53:5, el 4, era parte del ministerio que se cumpliera Isaías 53, de que eran las señales de que Él era el Mesías. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta que era el respaldo simplemente de que Él era el Mesías y que estaba el representante del reino, aunque faltaba un reino que todavía faltaba porque se llevara a cabo, un reino literal y no espiritual. Bueno, pero es que no quiero desviarme, pero quiero hacer cómo llegamos a este asunto. Exacto. Después de eso llegó a mis manos un libro de Suguel Michelén sobre la predicación, cómo predicar expositivamente.
de parte de Dios y delante de Dios y me lo devoré. Entonces me empecé a dar cuenta que yo no sabía interpretar la palabra, que yo había sido un pésimo predicador y me sentía avergonzado de 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene que avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y ese texto de Timoteo me pegó tan duro porque sentí vergüenza. Sentí vergüenza de hablar lo que no sabía. O sea, cometí el error. Dije, pero ¿cómo yo pude decir esto sin investigar, sin estudiar? Entonces, aún estando y recién habiendo leído el libro que tengo todo rayado, con apuntes, con todo, del pastor Ezequiel Michelén, dije, bueno, voy a dármela de expositor. Y entonces me mandé mi primera serie sobre Tito. Y usé solamente el capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Voy a compartir un poquito esto porque esto tiene mucho que ver con el tema, ¿cierto? Estamos hablando si una mujer puede ser pastora la iglesia. De una congregación. Exactamente. Entonces, en Tito capítulo 2, el primer verso dice, tú pues habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces el verso 2 dice después, Tito 2:1, después el 2, que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y entonces yo tomé esos 4 primeros versos, y yo los tomé y dije, bueno, entonces vamos a hablar ancianos sanos en la doctrina. Ancianas sanas en la doctrina. Porque cuando yo tomé este texto, yo dije, bueno, estos son líderes, o sea, vamos a hablar líderes sanos, creo que le puse. Líderes sanos. Hombres sanos en la doctrina, mujeres sanas en la doctrina. Y entonces hice toda una disertación, me acuerdo en la congregación de este capítulo. Y entonces cuando yo voy a preparar la segunda parte para seguir con los textos, lo que hice, dije, bueno, déjame ver el trasfondo. O sea, estaba como un niño cuando le regalan algo y quiere estrenarlo sin saber usarlo. Exacto. Y me fui al capítulo 1. Y cuando me fui al capítulo 1, al verso 5, me encontré que Tito había sido dejado en Creta por Pablo para corregir lo deficiente y establecer ancianos. Eso dice el verso 5. Dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos, presbúteros, en cada ciudad, así como te mandé. El que fuere irreprensible marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Y me di cuenta que anciano y obispo el apóstol Pablo lo usaba intercambiando. O sea, lo mismo era anciano que obispo. Y me puse a pensar, ¿pero cómo? ¿Y por qué en el capítulo 2 nuevamente vuelve a hablar de ancianos? ¿Por qué en el capítulo 2 me pregunté, habla de ancianos? Y me di cuenta que eran diferentes palabras muy parecidas. En el capítulo 1 habla de presbúteros, o sea, ancianos líderes. Y en el capítulo 2 pues está hablando de presbútes, ¿verdad? Creo que se pronuncia la palabra, que significa anciano de edad. Entonces me di cuenta que había una gran diferencia en el capítulo 2 del 1 y que los requisitos para los líderes estaban en el capítulo 1. Porque es absurdo, si primero te dice los requisitos del anciano, del obispo, que a propósito es lo mismo que un pastor, o sea, un pastor, un obispo, un anciano, es lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces comprendí que había un error y le pedí perdón a la congregación. Y si alguien de la congregación hoy día que está viendo este video puede testificar que yo les dije, voy a empezar de nuevo, les voy a volver a predicar los mismos versos, porque los prediqué mal. O sea, tenía tanto deseo de predicar la palabra que aún no me cercioraba de que las cosas fueran así. Y entonces ahí me empecé a meditar y dije, bueno, pero hay algo extraño aquí, ¿por qué los requisitos son puestos para hombres y no para mujeres? Nota que, por ejemplo, lo mismo que le dice Pablo ahí a Tito, capítulo 1, verso 5, verso 6 o verso 7, que el obispo sea irreprensible, ¿verdad? En primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, si mantenemos en mente que el obispo es un pastor, es un anciano, entonces un requisito dice que el obispo, que el pastor, que el anciano sea marido de una sola mujer. Exacto, está hablando al hombre. Entonces dije, espera un momento, entonces estos son requisitos para hombres. O sea, que los líderes son hombres. Ahora, momento, quizás hasta este momento muchos estén pensando que todavía no llego al grano. Nos costó bastante tiempo llegar aquí, mucho tiempo. Y yo no lo estoy diciendo como una manera de atacar. Porque ¿qué es lo que piensa la gente primero? Cuando tú le dices, bueno, una mujer no está autorizada bíblicamente para ser la pastora de la congregación. Piensa que uno está diciendo que la Biblia dice que la mujer no debe enseñar.
la Biblia dice en el capítulo 2, Sí. dice las ancianas, ahí creo que Tito capítulo 2, dice las ancianas además de ser prudentes, dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que, ¿cómo no blasfemamos la palabra de Dios cuando la mujer cumple su rol? Y su rol es enseñar. Nota que su rol es enseñar. Exactamente. O sea, no es que no pueda enseñar, pero tiene un ministerio mucho más amplio que el que tienen los hombres. Porque el ministerio que tienen las mujeres, hay más mujeres que hombres. La población mundial de jóvenes menores de 15 años es mayor que la población de hombres. O sea que si tú te pones a pensar en cuanto a porcentaje, me parece haber visto un video de Paul Washer, creo que está en inglés, donde él dice que el 65% de la población son menores de 15 años, no sé si en Estados Unidos o mundial. Por lo cual la mujer tiene un ministerio muy, muy importante. Esto no es que no pueda enseñar, pero es bien importante comprender que los requisitos son establecidos para el hombre. Y quizás antes de seguir con esto, porque yo te dije antes, yo sé que tú estás calladita y quieres opinar, pero te pedí que me dieras la pauta para poder introducir bien el tema, porque soy el responsable. ¿De qué soy responsable? Soy el responsable en mi propia vida como pastor de haber ordenado mujeres pastoras. Sí. Y yo lamento la ignorancia, yo lamento mi ignorancia. Yo pido perdón. Pido perdón por mi ignorancia porque no tenía idea. O sea, mi vida comenzó hace 2 años y ahora que estoy estudiando la palabra del Señor, digo, ¿cómo puede haber sido posible de haber sido tan irresponsable? Sin embargo, también me dirijo a esas personas a quien yo ordené como pastoras que reconozco que tienen un don de enseñanza. Sí. O sea, yo no estoy diciendo que no tienen el don de enseñanza. Y estoy pensando actualmente en 3 que tienen un don de enseñanza y un potencial en el ministerio de mujeres increíble, 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 increíble. Que tienen el honor de haber sido escogidas por el Padre para un ministerio muy importante que es el ministerio de las mujeres. O sea, es clave. Sin mujeres no habría un Timoteo. Porque fue su madre y su abuela que lo instruyeron en la escritura. Claro, imagínate de lo que estamos hablando, de un Timoteo. ¿Ok? Entonces, esto no es que la mujer esté degradada, sino que más bien nosotros tenemos roles diferentes, no somos igualitarios. O sea, no es igualitarismo. La Biblia no enseña igualitarismo, enseña complementarismo. Exactamente. Somos complementarios. Dios creó a Adán y lo puso ahí para el huerto del Edén y le dio una compañera idónea para que lo ayudara. Así ¿Cierto? es. Va a ser el complemento de él. Entonces, ¿qué tal si lo dejamos? Vamos a dejar con 2 videos. Estamos de vuelta a estos interesantes videos. Recuerda que estamos tratando el tema si es bíblico que una mujer sea la pastora. Estamos hablando de la iglesia local, el líder de la iglesia local, sobre el hombre. Quizás habría que ponerle, ¿verdad? Sí. Mucha gente se basa en Gálatas 3:27 y déjame leértelo porque es importante que... Sí, claro, léelo, a ver, porque yo creo que muchos tienen esa pregunta en mente. Claro que sí. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Interesante ese texto, porque ha sido usado como defensa para decir, bueno, sí, realmente una mujer puede ser pastora porque no hay hombre ni mujer. Sin embargo, el contexto de ese verso, el Gálatas viene hablando de la justificación por la fe y la salvación. Exactamente. Nos viene hablando de las posiciones ministeriales. Que todos somos iguales en Claro, lo que tiene que ver con la justificación para salvación. Todos somos iguales. Aquí no hay no hay una mujer de segunda clase y un hombre de mayor clase en cuanto a la salvación. Sin embargo, si usamos el mismo texto, dice no hay esclavo ni libre. Ok, no hay esclavo. Entonces, tomémoslo literal. Hay un problema porque una de las 4 cartas que Pablo escribió de la prisión, Hechos 28, fue a Filemón, ¿verdad? Donde le manda a Onésimo y lo manda de vuelta como esclavo. Lo único que le dice, recíbelo como hermano, pero no le dice, oye, ya no es esclavo. Recuerde que ahora estamos en Cristo y que en Cristo no hay esclavo ni libre, sino que lo manda como esclavo para ponerlo a su servicio. De hecho, estaba sirviéndole a Pablo. ¿Cuál es la diferencia? Porque ahora tanto Filemón como Onésimo, los dos podían alcanzar salvación por gracia y justificación por la fe. Entonces, ahí es donde uno tiene que ver qué es lo que dice el contexto, de qué viene hablando. No podemos usar eso como un texto para decir, bueno, ministerialmente no hay
no hay diferencias. Sí, los hay diferencias importantes. Ahora vamos a continuar. Porque tiene mucho sentido, o sea, los escritores de la Biblia son todos hombres. Los apóstoles fueron todos hombres, todos los autores del Nuevo Testamento son hombres, los autores de los evangelios son hombres, los autores de las epístolas son hombres, los ángeles de la iglesia del Apocalipsis, si representan pastores, como alguien ha dicho, son hombres, o sea, el liderazgo siempre es masculino. Ahora, quizás una de las cosas que más cuesta lidiar con esto, el hecho de sentirse, por ejemplo, que la mujer se siente inferior. Claro, no creo que esto tiene nada que ver con que la mujer sea inferior, sino de que de lo que el Señor ordenó desde un principio, de que, o sea, así lo ordenó el Señor. Un principio de creación. De creación. Claro, porque, por ejemplo, en el caso de mi esposa, nosotros empezamos hace como 8 meses con este tema, llevamos bastante tiempo. Yo lo noté primero como empecé la serie, pero no me atreví a hablarle a mi esposa. Para ella fue más fácil aceptarlo porque mi esposa nunca ha enseñado. Aparte de eso, déjame atrasarme un poquito para atrás, o dame un poquito de step back. ¿Volverte en el tiempo? Ya, déjame volverme en el tiempo. Vengo de una iglesia bautista, entonces eso no es algo que tú ves en las iglesias americanas bautistas. Entonces, para mí, cuando empezamos el ministerio, ya tenemos como 18 años en el ministerio, fue una cosa que se fue desenvolviendo porque el latino tiene esa idea de que la esposa del pastor es pastora. Pero en realidad, para mí fue difícil aceptar, primeramente, que me estaban llamando pastora, y segundo, de que yo sabía de que eso no era correcto, pero obviamente que uno se envuelve en la doctrina, de que en ese momento llega la gente, ya exactamente. Aunque habría que recordar algo, porque en un comienzo, cuando comenzamos el Ministerio Internacional Casa de Oración, todos decían Hilda. Claro, al principio. Al principio Hilda, todo era Hilda. Y después cuando nos mudamos y abrimos Casa de Oración, llegó gente pentecostal y alguien empezó a llamarte pastora. Y de ahí todos comenzaron a llamarte pastora y te quedaste pastora. Sí, porque los pastores, o sea, anteriormente eran pentecostales. Que es parte más o menos de lo que es el movimiento carismático pentecostal, o sea, se da dentro del movimiento carismático pentecostal que la esposa del pastor es pastora. Pero yo simplemente empecé a conversar con mi esposa y yo tenía temor de hablarle porque obviamente la gente siente como que te están quitando las jinetas. Pero un texto que nos habló mucho, un verso que nos habló mucho fue los versos donde hablan que Jesucristo está sujeto al Padre y que Él le va a entregar el reino al Padre y Jesús está sometido al Padre y que Jesús esté sometido al Padre no lo hace menos Dios que el Padre. Así es. O sea que hay un ejemplo claro de sometimiento donde no hay inferioridad. Exacto. Okay, el caso de nosotros fue como un poco más fácil y lo compartimos en la congregación aquí, algunos lo tomaron, lo entendieron. Otros como que les pasó desapercibido, pero en el caso nuestro fue como difícil masticarlo, pero una vez que lo entendimos nos rendimos. Eso fue más fácil, o sea, al entender la palabra, porque mucho de lo que pasa es que somos ignorantes de la palabra. Ahora, cuando empiezas a indagar y el Señor empieza a trabajar en tu vida, entonces te vas dando cuenta, Él mismo te abre los ojos del entendimiento. Y vemos la verdad de la palabra. ¿Qué es lo que Él quiere decir con este texto, por ejemplo? Texto? Mira, 1 Timoteo capítulo 2. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio. Quizás muchos se toman la primera parte y dicen, la mujer no puede enseñar. No, sí puede enseñar a otras mujeres que aman a su esposo. A los jóvenes. A los jóvenes. Dice, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto no es una cuestión, no, es que Pablo lo dice por la cultura. Claro. Esto no tiene nada que ver con la cultura, esto es un principio de creación. O sea, Dios creó primero al hombre, el hombre es la gloria de Dios, la mujer es la gloria del hombre. Y no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Así es. O sea, cuando alguien tiene la palabra, Dios tiene autoridad. No por él, sino por la palabra. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo pone este principio? Simplemente porque el hombre fue creado primero. Entonces,
Y entonces aquí estamos hablando, fíjate la connotación de ejercer dominio. O sea, una persona que está adelante como el pastor de la congregación está ejerciendo dominio sobre todos los que están ahí. Exactamente. Y entonces, pero no está permitido. Eso es lo que nos está diciendo, que no está permitido. No está permitido. Exactamente. No está permitido. Para mí fue fácil entender eso porque obviamente, o sea, yo quiero ser obediente a lo que el Señor nos manda a hacer, aunque luchemos con eso, pero eventualmente, o sea, eso es lo que todavía, tenemos que todavía hay hacer. personas que de repente en el chat te saludan, pastora, ¿cómo está, Sí, pastora? sí, Cuando- es un poquito incómodo porque como ya yo sé la verdad. Por eso que nosotros decidimos hacer este programa, Claro, para aclararlo. para aclararlo, digamos, cuál es la posición nuestra referente a lo que hemos entendido de la Biblia. Y quiero decir que esto pone un desafío a los hombres. ¿Por qué? Porque, como dice Pablo en Efesios, la mujer se debe someter al hombre, pero el hombre debe devolver este sometimiento con amor. Como Cristo amó a la iglesia. Es decir, o sea, el desafío más grande para nosotros los varones no es que se nos pone la cosa más fácil o que estamos en control, no. Tenemos una demanda de que Cristo nos gobierne. Porque bajo el gobierno y el señorío de Cristo, entonces tratamos a la esposa como Cristo trata a la iglesia. Nos sacrificamos, la salvamos, no en el sentido eterno. Le proveemos, la cuidamos como nuestro propio cuerpo. O sea, un hombre que ha recibido el regalo del sometimiento, ¿ok? Que ha recibido el regalo del sometimiento como parte de la obediencia de la mujer al Señor. Es un hombre que debe vivir y procurar mirar a Cristo a cada instante. Exacto. Mirar a Jesucristo. ¿Cómo actúa Jesucristo con la iglesia? La ama, la cuida, la trata bien, como su propio cuerpo, la sustenta. Así es. Es un gran desafío lo que tenemos. Pero por otra parte, tú sabes lo que yo veo, que hay un gran ministerio, o sea, un ministerio grande para las mujeres. No, grandísimo. Pero, o sea, yo me imagino que a lo mejor se están preguntando y a lo mejor hasta hay mujeres en este momento que son pastoras en sus congregaciones y se están haciendo la pregunta, sí, pero mi esposo no puede, yo soy la que estoy predicando, yo soy la que estoy haciendo el trabajo del ministerio porque mi esposo tiene que trabajar, la iglesia no nos da suficiente para mantener el ministerio. Entonces, ¿qué pasa con mujeres como en esa ocasión? Es una tremenda pregunta. Ok, lo primero que la vamos a responder, pero vamos a irnos a un corte, vamos a ir ahora nos vamos a ir a una pausa, porque tenemos esposas de pastores. ¿Cuál es su opinión? Ellas son esposas de pastores y por qué ellas no son pastoras, la Biblia dice por qué no somos pastoras. Tienen muy buen argumento también. Entonces, no le cambien, vean lo que dicen estas 3 esposas de pastores y ya regresamos con ustedes. Muy interesante, ¿eh? Oh, sí. Muy, muy interesante. Fíjate cómo nombran a las Déboras. Pero no se puede usar Débora. La historia de Débora. No se puede usar la historia de Débora porque hoy día están las Déboras. Sí, es verdad. No se puede usar primeramente porque el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, y hay una situación. Todavía no había un líder. Todavía no había un primer rey. Exacto. El libro de Jueces es un libro de transición. Hasta que llega el primer rey de Israel. Entonces no podemos usar eso y aplicárselo a la iglesia. O sea, eso es un argumento muy importante. Yo creo que la hermana ahí acertó también con esa explicación. Lo que pasa es que la iglesia hoy día ha sido bombardeada por el secularismo, humanismo, psicología y el feminismo. Exactamente. El feminismo y tenemos que defenderlo de eso. Eso está equivocado. Tenemos que rectificar y decir, no, espérate. Porque tienes tu actitud, enojarte conmigo, con mi esposa, decir, no lo sigo más, déjame bloquearlo. Deja mandarle un texto por interno, estoy tan defraudado. No, pero estudia bien la palabra y te vas a dar cuenta de lo que la palabra dice. Mira el patrón bíblico. Tenemos a Lidia, en Hechos 16. ¿Por qué está orando con puras mujeres? Porque si tú investigas un poco la historia de los judíos, bueno, ellos si no habían 10 cabezas de familia no tenían una sinagoga. ¿Qué es lo que hacían? Tomaban a una mujer y ella se hacía cargo de otras mujeres a orar. Siempre ha sido así. Las mujeres se han encargado de orar, enseñar a otras mujeres. Entonces es un ministerio muy hermoso y muy bello. Claro que sí, no es nuestro diseño, es el diseño de Dios. Exacto. Y qué mejor el diseño de Dios para nuestras vidas, qué es lo mejor que Él tiene para nosotras. Exacto. Yo creo que la iglesia va a tener un potencial tan grande y lo tiene. Tiene un potencial tan grande cuando los roles son cumplidos. No somos igualitarios. Esto no es igualitarismo, no somos iguales, mentira. Somos complementarios.
que sacarse esa idea metida en la iglesia. Eso es paganismo, eso es Feminismo. cultura, claro, feminismo metido en la iglesia. Ujú. ¿Ok? Entonces, yo pienso, tú delante hiciste una pregunta, bueno, ¿qué hace alguien que está a cargo? Yo creo que una cosa cierta es orar porque Dios levante un pastor. O orar para que Dios, a ese hombre de Dios que esté trabajando, le provea los medios para estar a tiempo completo. Mira, cuando se levantaron ahí le llaman los diáconos, pero no son diáconos, ninguna parte dice que son diáconos. Pero cuando levantaron ahí en Hechos 6, hombres para ayudar a los apóstoles, para que los apóstoles se dedicaran a la palabra, ¿verdad? A la oración, levantaron, todos eran hombres, ¿verdad? Oraron y buscaron hombres de buen testimonio. Siempre son hombres de buen testimonio. Eran líderes, realmente eran líderes. Ahí está Felipe el Evangelista, ¿verdad? Sí. Entonces eran líderes. Entonces hay que orar para que Dios levante. Me parece Hechos 13, no sé si cito bien, lo vamos a poner ahí en pantalla si lo digo mal, pero estoy citando de memoria, para no irme a la Biblia aquí. Ujú. Pero dice que orando y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apárteme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Entonces, siempre ha sido así. Por eso tenemos apóstoles hombres en la palabra del Señor. Y las cosas funcionan de esa manera, como Dios quiere. Entonces, te pregunto yo, ¿tú quieres tener éxito, hermana? Porque a lo mejor tú tienes un potencial y un llamado a enseñar. Sí. Y a lo mejor estás luchando y dices, ¿por qué no me resulta? ¿Y por qué no me resulta? ¿Y por qué cada vez que empiezo con mujeres me resulta y cuando no estoy con mujeres no me resulta? Porque ella debería ser una pastora. Que era lo que yo esperaba de ti en un principio. Que fue un tormento. Que yo le ponía presión a mi esposa para que predicara. Porque yo tenía la imagen, como estábamos en el movimiento carismático, de un matrimonio que son de esta línea. Y yo quería que fuéramos eso. Y dije, bueno, que me encanta que fuéramos esas personas donde yo predico, ella predica, yo predico. Pero simplemente Dios no me llamó para eso. Claro, no, porque no era tu lugar y gracias a Dios que no fue. Porque si no, la lucha hubiera sido mayor. Bueno, exactamente. Pero saben que no todos los matrimonios funcionan así porque hay matrimonios que han tenido lucha. Como el siguiente que vamos a dejar ahora con ustedes. A continuación, parte en tu muro. Amados hermanos, les saludamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y a la vez agradecer al pastor Andrés Neira, quien a través del canal del Evangelio nos ha invitado también. Somos el matrimonio Hidalgo Valdés y nos ha invitado para exponer nuestro testimonio y un testimonio basado en la palabra, que por supuesto como primera base o presuposición creemos que es la palabra de Dios, la regla de nuestra vida, nuestra práctica como cristianos, y creemos también que es la autoridad de la iglesia. Por lo tanto, no hay ninguna cosa que se haga que si la Biblia no lo avala, que nosotros deberíamos hacer. Y en eso mismo es que vamos a tocar un tema en estos minutitos, ya, que tienen que ver con si una mujer puede o no ser pastora. ¿Ya? Ese es el tema de este testimonio y basado por supuesto en nuestra propia experiencia. Creemos que la Biblia es bien clara, ¿ya? Y no es un tema cultural, ¿ya? Y de hecho uno de los tantos pasajes que afirman este rol del hombre y la mujer es 1 de Timoteo 2, donde dice del versículo 11 en adelante: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Este es uno de los tantos pasajes que podemos ver un aspecto no cultural, sino teológico. Acá Pablo, en el Nuevo Pacto, escribiendo una epístola ya a Timoteo, a los creyentes de Éfeso, donde Timoteo era pastor ahí, ¿no? Vemos que a pesar de toda esa cultura pagana, ahí estaba el templo de Diana de los Efesios, Artemisa, como se le llamaba, y la mujer tenía mucha relevancia. Pero acá, a pesar de todo ese contexto cultural, Pablo da una explicación teológica, es decir, que trasciende el tiempo. ¿Por qué? Porque está citando algo histórico que ocurrió en Génesis, los primeros capítulos. Y efectivamente es así: Dios creó primero al hombre y luego a la mujer. Y después habla de Génesis 3, donde dice de que la mujer fue engañada
¿ya? Y por eso hay un orden en la creación. Acá, amados hermanos, si queremos ser bien enfáticos, no se trata de ser machista o feminista o de pensar que el hombre es más que la mujer. Hay roles distintos e incluso de capacidades. Pueden haber mujeres con muchas capacidades para enseñar o pastorear o liderar, pero ese no es el rol que Dios les dio. Ya el rol que les dio está determinado por lo que teológicamente vemos en la Biblia, que es que el hombre fue creado primero. De hecho, el hombre se le dio el trabajo de trabajar en el huerto, ¿no? Ponerle nombre a los animales, y el mismo hombre le puso el nombre a su esposa, a Eva. ¿Ya? Entonces eso habla de autoridad también. Por lo tanto, hay un tema de roles que podemos ver en la Escritura, que Dios le dio un rol al hombre, no a la mujer, y no por un tema de capacidad o incapacidad. De hecho, el hombre va a tener que rendir cuenta a los pastores de las ovejas, ¿no? Por lo tanto, creemos que hay algo determinado, y cuando hay algo que se hace que no es bíblico, por supuesto es pecaminoso. Y en ese punto creemos que una mujer no puede y no debe ser pastora por justamente lo que determina la Biblia. De hecho, en Isaías también hay otro pasaje muy claro en un contexto de juicio. Isaías 3:11 dice así, del 11 en adelante: «Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado». Miren, los opresores de mi pueblo son muchachos, y las mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea, que habla de que al final los reyes estaban tan pervertidos que quienes terminaron siendo reyes fueron las mujeres. ¿Ya? Y las mujeres se enseñorearon del pueblo. Vemos hoy en día en esta cultura que el hombre ha perdido ese rol masculino, bíblico, de tomar esa posición de liderazgo pastoral, primero en su casa, ya en el trabajo y por supuesto en la iglesia. Y eso ha dado un tremendo terreno o espacio para que la mujer tome ese rol que no le corresponde, pero ha sido porque el hombre también no ha asumido ese rol de un hombre bíblico, de una masculinidad bíblica, y justamente en un contexto de juicio, como vemos en Isaías 3, las mujeres se enseñorean del pueblo, y los muchachos, dice, son los que oprimen. O sea, todo mal, no lo que la Biblia determina. Vemos en toda la Biblia que fueron hombres los reyes. Los hombres fueron los escritores bíblicos, los hombres fueron los apóstoles, los hombres fueron los profetas, no hay una mujer. Y algunos pueden aludir a Débora, Hulda, Miriam, ¿no? Pero esos fueron momentos determinados donde no había un ministerio desarrollándose de años en donde una mujer fuera profetisa. Lo vemos en Ana también cuando ve a Cristo, ¿no? A Jesús, perdón, cuando es bebé y es presentado en el templo, ella profetiza, pero lo hace en un momento, en un contexto determinado, no como un rol, no como algo sobre hombres. Eso tiene que quedar muy claro. Dios usa mujeres porque sin duda las mujeres han sido redimidas por la misma sangre. Tenemos un mismo Señor y Salvador Jesucristo, un mismo Dios, pero los roles son distintos. Y ahí bíblicamente vemos que no hay ninguna mujer que tome un liderazgo en la iglesia, ya predicando sobre hombres o enseñándoles en la parte espiritual. No, la mujer tiene otros roles, y acá mi esposa tiene mucho que decir por su propia experiencia y también en este entendimiento bíblico de si la mujer puede o no ser pastora. Bueno, queridos hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes parte de este testimonio que tenemos como matrimonio. Al haber tenido la oportunidad, por gracia del Señor, de estar en una iglesia a cargo, pero entendiendo de que, como mi esposo compartía, esto no es bíblico. Nosotros estuvimos trabajando en la obra del Señor 2 años en otro país, y sin tener este entendimiento. Pudimos servir dentro de una organización que permite que la mujer sea pastora. Y la verdad es que con mucho gozo uno servía, con mucho gozo uno podía compartir de la palabra. Estudiamos juntos en el seminario. Estudiamos juntos 2 ahí, años, sí. Nos preparamos, pero no había este entendimiento. Y fue así como nos enviaron a Perú a trabajar, y ahí pudimos servir al Señor.
pero el Señor comenzó a inquietar nuestros corazones primero en un entendimiento doctrinal en cuanto a la salvación, que en ese momento no teníamos, y esto nos llevó a prepararnos más, a leer más, a debatir mucho entre nosotros, discutir también, porque habían cosas que no lográbamos comprender, pero el Señor fue trabajando en mi corazón, porque en ese lugar yo era y cumplía los mismos roles que mi esposo dentro de la iglesia, aparte de muchos otros trabajos administrativos que teníamos, en los cuales había que cumplir, pero dentro de la iglesia éramos iguales. El día domingo predicaba él y predicaba yo, dentro de los 2 cultos que teníamos. Y para mí era de mucho gozo y creo que también con mucho orgullo el hecho de pararme en el púlpito y predicar. Para mí era muy especial. Pero Dios comenzó a trabajar en mi corazón a medida que fuimos teniendo este entendimiento de la palabra y a entender de que si había algo que estaba equivocado, había muchas otras cosas más. Y comenzamos a estudiar, a prepararnos, a escuchar muchos mensajes de pastores muy reconocidos en la sana doctrina. Uno de los grupos que para mí ha sido de mucha bendición, un ministerio de mujeres que hoy en día es muy conocido como Aviva Nuestros Corazones, para mí fue muy especial porque primero yo tuve que entender muchas cosas de la palabra que no entendía y no conocía. Y luego de siendo pastora, teniendo este entendimiento, Dios comenzó a trabajar en mí y me hizo entender mi verdadero rol. Y como mi esposo decía, para nosotros la autoridad debe ser la palabra de Dios. No lo que dice una institución cristiana, no lo que dice una denominación, sino la autoridad de la palabra de Dios. Y cuando uno como hijo de Dios o hija de Dios tiene esa prioridad, esa base, va a entender de que todo lo que la palabra de Dios diga es verdad y debo obedecerla, aunque sea algo que a mí no me agrade. Y cuando Dios comenzó a trabajar eso en mi vida, para mí fue muy fuerte. Justo en ese tiempo quedé embarazada de Noemí, nuestra hija menor, y Dios comenzó a trabajar muy fuerte en mí, en el entendimiento de mi rol como mamá, como esposa. Cada vez te costaba preparar un bosquejo. Comencé a tener muchas luchas para preparar mis mensajes, después de que era algo que a mí me encantaba hacer, y comencé a ver que ese era Dios trabajando de alguna manera en mí, mostrándome que no era mi lugar. Y también a mí me daba un poco de temor asumirlo completamente, porque eso también significaba enfrentar a una congregación y decir, esto ya no es lo que yo creo. Era enfrentar a mi esposo y decirle, yo ya no voy a predicar más, arréglatelas. Y a lo largo del periodo de mi embarazo, Dios siguió trabajando. Mi esposo en ese tiempo me regaló un libro que es también de este ministerio de Aviva Nuestros Corazones, donde me sirvió mucho, que habla acerca del diseño de la mujer. Y hay 2 tomos muy muy interesantes que hablan del diseño de Dios para la mujer, el diseño divino. No el diseño que a uno tal vez le transmitieron o culturalmente o incluso dentro de la iglesia. Y al chocar mi realidad y mi corazón todavía orgulloso con la verdad de la palabra de Dios, fue muy fuerte, muy fuerte. Yo no soy de un carácter muy suave, lo cual fue un choque tremendo para mí, y el Señor tuvo que doblegarme a través de su palabra. Y así fue como pasó el tiempo, y cuando una semana antes que naciera nuestra hija, fue la última vez que yo prediqué. Tenía una tremenda panza y yo dije, no, estas 2 cosas no pueden ir juntas. Y fue cuando, terminando ese culto, le dije a mi esposo, yo ya no voy a predicar más dentro de la iglesia. Yo estaba trabajando ya hace un tiempo, y esto significó muchas horas de discusión, de entender, de llorar, de ser humillada, porque
La verdad que mi esposa es una mujer de carácter fuerte, pero uno entiende también que bíblicamente, y cuando uno lo analiza teológicamente, y no tenga miedo cuando ocupo este concepto, ya no es un concepto que muestre erudición. Lo que quiero decir teológicamente es porque algo que vemos que es de parte de Dios en toda la Biblia, ya no es algo solamente puntual, pero vemos que en toda la Biblia, y parte, ¿no? En Génesis 3, la mujer al caer dice, tu deseo será para tu marido. O sea, eso va a provocar que la mujer va a luchar contra su propio deseo, ya con querer imponer, usurpar la autoridad del hombre, y eso lo vemos hoy en día. Ya la mujer quiere, y lo vemos en este feminismo que está desatado, vemos que la mujer quiere tomar las riendas del asunto, tomar la autoridad y buscar esa igualdad, y eso no es bíblico. No es bíblico, y lo vemos lamentablemente, este feminismo evangélico lo vemos en la iglesia, y lo cual creemos que es una afrenta delante de Dios, porque es algo que va en contra de lo que Dios determinó en su palabra. Y como decía mi esposo, el igualitarismo no es lo que Dios ha determinado en su palabra. Por lo tanto, para nosotras, queridas hermanas, Dios también nos habla, y no quiere decir de que tú no vas a abrir tu boca, sino que tenemos la oportunidad de aprender mucho de la palabra. Tenemos la oportunidad, y voy a citar uno de los versículos que para mí fue muy importante, que es en Tito, capítulo 2, donde se manda a las hermanas, a nosotras como mujeres, y especialmente a las mujeres maduras. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y cuántas veces hemos compartido con hermanas que probablemente tienen un rol más preponderante que sus esposos dentro de la iglesia, y a ellas quiero hablar hoy día, compartiendo este testimonio de que el Señor nos ha llamado a esto. Podemos ser la ayuda idónea de nuestros esposos, podemos apoyarlos dentro del ministerio, pero no ser lo que Dios a ellos les ha mandado a hacer. Tenemos una labor preciosa con nuestros hijos, con los hijos de los hermanos en la iglesia, de poder enseñar a otras mujeres de la palabra, a discipular a otras mujeres, pero jamás estar cumpliendo un rol igual o superior al del varón. Si no hay hombres en su iglesia que puedan tomar el liderazgo, oren para que el Señor provea de un varón temeroso del Señor, y cumpliendo también con lo que más adelante ahí en 1 Timoteo dice, que sea marido de una sola mujer. Por lo tanto, no está hablando a las mujeres, ahí es directamente a los varones. Así que esperamos que esta experiencia que el Señor nos permitió vivir sirva también para muchos matrimonios que tal vez hoy en día están confundidos, pero por sobre todo llamarles a que la autoridad sea la palabra de Dios. Y va a ser difícil, tal vez va a haber sufrimiento en medio de ese proceso, pero el Señor quiere que obedezcamos su palabra en todo momento. Dios les bendiga, y que esto haya sido de edificación para ustedes, mis hermanos, hermanas. Y bueno, dijimos, la presuposición básica es que la Biblia es la autoridad, y tenemos que hacer lo que la Biblia dice y no lo contrario. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Está muy lindo el testimonio, y valiente ella, ¿verdad, Paula? Paola. ¿Cierto, Paula? De contar el testimonio, cómo fue que Dios lidió con ellos, y gente que sabe la palabra. Te damos gracias por compartir Gracias eso por con ser nosotros. valiente, muchas gracias. Las mujeres pueden ser usadas Grandemente. como compañeros, como ayudantes de milicia, como el apóstol Pablo reconoce a Priscila. Fíjate que Priscila y Aquila expusieron más ordenadamente el camino, ¿cierto?, a Apolo. Claro, pero eso fue fuera de la congregación. No fue que Priscila dijo, tengo un sermón y Apolo te puedes sentar. No. Pero sí, ella fue compañera de milicia, tanto como ella como Pablo. O sea, esto no está desmereciendo a la mujer, ni que la mujer no puede dar una palabra de aliento en un momento determinado, pero espero que les quede claro que como congregación, como iglesia, Exactamente. cuando nos reunimos como iglesia,
cuando nos reunimos, Claro. cuando dice el apóstol Pablo, cuando nos reunimos como iglesia. Claro, señorearse sobre el hombre, enseñarle al hombre como congregación. Exacto, no es bíblico. No No es es bíblico. Y estoy pensando en matrimonios donde él trabaja y casi nunca puede estar en el servicio. Pero yo sé que esta persona en quien estoy pensando tiene un gran llamado de Dios. Y por las circunstancias de la vida, ella ha tenido que estarle supliendo. Yo creo que es lícito, si que Dios te abre los ojos, empezar a orar y decir, bueno, mi esposo es una persona llamada por Dios, o tú mismo, si tú sientes que tú eres llamado por Dios y ves que las cosas no están andando ordenadamente conforme a lo bíblico, olvídate, esto no es que a nosotros nos resulta, no, ¿qué dice la Biblia? Esto no es yo opino, no sirve lo yo opino. Esto no es yo pienso, tu opinión no vale nada ni la mía. Tú sabes tampoco. que Referente a este punto, vamos a tener que dar cuentas al final del camino y por qué no ser mejor bíblicos ahora. claro, mejor arreglarnos ahora, cuenta, y si no, vamos a hacerlo como Dios quiere. Exactamente. Porque cuando las cosas se dan como Dios quiere, también es bendición. Exactamente. Así que no te compares con la otra iglesia, no digas, no es que a la otra iglesia le resulta, no es que, ¿qué pasa si mi esposo no puede? Pero es que la Biblia no da margen para eso. Tenemos que orar para que Dios traiga a ese hombre. ¿Qué pasa en ese caso cuando él está trabajando? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando quiere pero no puede? Bueno, hay que orar para que ese hombre ocupe el lugar que Dios lo llamó como cabeza, ¿verdad? Ya, ¿qué pasa también con hombres que no sienten ese llamado, pero la mujer siente el llamado ese de enseñar o de predicar? Bueno, vamos a decir enseñar, porque la Biblia usa la palabra enseñar en Tito Enseñar. capítulo 2. Bueno, entonces lo que tiene que hacer es simplemente enseñar a mujeres. Enseñar a mujeres. O sea, ¿puede enseñar? Claro que puede enseñar. Y enseñar teología, claro, y enseñar la Biblia, claro que lo puede hacer. O sea, ahí está claro la palabra del Señor, pero como pastora no existe, ya lo hemos visto, para que vamos a nombrar todos los textos que hemos revisado hasta el momento. O sea, no existe, no es algo cultural, es el modelo del Génesis. El hombre fue creado primero, la mujer no puede ejercer dominio. Adán le puso nombre a los animales y hasta la mujer le puso nombre. Se le entregó dominio total a Adán, ¿ok? Entonces eso es bien importante, pero hay que orar, o sea, decir, bueno, las cosas no están dando bien, Dios no está hablando. Yo confío que de 10 por lo menos 2 personas, 3 personas digan, yo creo que Dios me está hablando y me voy a someter a la palabra del Señor y vamos a orar por ese hombre de Dios para que ese hombre de Dios le supla, aquel que está llamado. Y la mujer que está llamada, que diga, bueno, este no es mi lugar, pero Dios tiene un llamado para mí. Yo siento el llamado a enseñar a las mujeres. Yo pensaba que fuera pastora, pero no, yo tengo un llamado. Cada vez que yo enseño a las mujeres, hay bendición de parte de Dios. Siento que Dios confirma mi ministerio. Entonces, toma la rienda de ese ministerio y empieza a estar en una iglesia local, empieza a desarrollar tu ministerio y haz lo que Dios te mandó a hacer. Es el complemento de lo que Dios te mandó a hacer. Y nos vamos a rendir. Así esta cuestión nos vamos a rendir. Esto no tiene nada que ver con machismo. No. Esto no tiene nada que ver, porque el machismo es una cosa diferente, pero en la Biblia no está el machismo. Es, mira, ámala a tu esposa, cuídala como Cristo, protégela, Es que súplele, no hay susténtala. otro No hay lugar machismo. donde la mujer es más cuidada que en la palabra En de la palabra del Dios. Señor. ¿Qué tal si oramos? Ok, oramos también para que Dios pueda también darle el valor Así es. a quien esté luchando con esto, diciendo, tú sabes que yo sé, a mí me han dicho, 3 mujeres me han dicho, si eso es lo que, si Dios me muestra que eso es lo que está, yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga. Así es. 3 mujeres que están ocupando el cargo de pastora me lo han dicho a mí, me lo han dicho y yo lo he escuchado. Si Dios es lo que me lo prueba, si está en la palabra, yo lo voy a hacer. Entonces vamos a orar. Y también hay personas que están trabajando dentro de denominaciones donde hay cobertura de una iglesia madre, donde están obligados a estar en este modelo. Yo te digo, es tiempo que te ponga a orar, porque quien tú vas a tener que darle cuenta no es a la misión, Es sino al Señor. Amén. Así Oremos. es. Oremos. Padre amado, te damos gracias esta tarde por tu palabra, Gracias, Señor. esta noche, esta mañana. A la hora que se esté viendo este video, lo único que queremos es magnificarte, glorificarte. Te pedimos perdón por toda la mala influencia, especialmente yo, a través de las enseñanzas que pude haber traído en el pasado, haber afectado profundamente el oído de aquellos que escucharon. Y te pido, Señor, que me dé la oportunidad de poder en amor enmendar a través de una correcta exposición el consejo de tu palabra. Te pido por todos esos hombres de Dios que tienen el llamado, pero por fuerza mayor no pueden hacerse cargo y han tenido que delegar sobre una mujer el lugar que tú pusiste sobre sus hombros. Oramos, Señor, para que tú proveas
la oportunidad y la puerta. Yo sé que si ellos tienen el deseo y te buscan en oración, tú vas a proveer la puerta. Así es, Señor. Oramos también por esas mujeres que están luchando con el orgullo, porque también hay orgullo. Oh, a mí me dicen pastora, ya no soy la pastora, para que ellas entiendan que no es el lugar más valioso que el que tú tienes para nosotros, que es el único lugar importante, no el nombre, el título, el cargo que la gente me dé, no la jineta, que no, ahora yo soy esto y yo soy lo otro. No, lo más importante es qué dices tú de nosotros y cuál es nuestra posición. Oramos por las mujeres que están luchando. Y ¿sabes qué, Señor? También te doy gracias por aquellos que están sintiendo el llamado. Decir, wow, entonces eso era lo que papá quería para mí. Me separó, me apartó para poder ser un ejemplo para otras mujeres. Y Dios me está llamando. Oramos, Señor, para que también las que tomen la decisión puedan encontrar una buena iglesia local con sana doctrina, donde puedan ser una bendición para el cuerpo de Cristo, no solamente local, pero también, ¿por qué no decirlo internacionalmente, como lo son otras mujeres hoy día? En el nombre de Jesús, toda gloria y toda exaltación sea para ti, en el nombre y el único nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros en este programa del día de hoy. Lo dejamos cordialmente invitado para la próxima semana, ¿verdad? Sí. Vamos a estar tratando Isaías 53, porque ya que hablamos un poquito cómo fue que llegamos a esto, sería también importante tratar este importante pasaje bíblico que ha llevado una confusión y también a mucho desaliento en muchas personas, ¿ok? Exactamente. Bueno, estamos aquí en el canal del Evangelio. Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. No se olviden que aquí predicamos todo el mensaje, todo el consejo de la palabra del Señor. Sola Escritura, toda Escritura. Gracias y paz. Nos vemos. Amén.